La Voz del Derecho presenta Información cultural. Cordialísimo saludo para los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Información cultural, y a propósito de información cultural, la presencia aquí en los estudios de La Voz del Derecho de Carolina Escalona, presidenta de la Fundación Rafael Escalona, una institución creada por el maestro Rafael Escalona en el año 2008 y que sigue proyectando sus beneficios desde el punto de vista cultural para muchos colombianos y para el mundo. Bienvenida, Carolina, un saludo cordialísimo de La Voz del Derecho. Muy buenos días, doctor José Gregorio. Muy buenos días para todos aquellos que nos están escuchando en todo el mundo. Y realmente para mí es un honor y es un placer estar hoy aquí acompañándolo. También está el doctor Juan Carlos Monroy Rodríguez. El doctor Juan Carlos es autor de una obra de la mayor importancia que acaba de aparecer en el 2018. Creo que ya tenía algunas ediciones anteriores, pero esta es la última edición: Derecho de Autor y Derechos Conexos, Legislación, Doctrina, Jurisprudencia, por el doctor Juan Carlos Monroy Rodríguez, profesor de la materia en varias universidades y también de Derecho Penal. Es un jurista que también en este programa habrá de participar y contarnos algunas cosas sobre un evento que tendrá lugar en los próximos días en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias y muy buenos días, doctor José Gregorio y todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar, Carolina, por informar a quienes nos están escuchando y nos siguen sobre un conversatorio, ¿no? Un conversatorio que ha organizado la Fundación Rafael Escalona. Ese conversatorio habla sobre la economía naranja, sobre las industrias de la cultura y el entretenimiento, autores, actores y artistas frente a los retos del mercado digital. Un tema de la mayor trascendencia. Hay dos paneles, un panel inicial sobre incentivos y beneficios a favor de los emprendedores de las industrias creativas y culturales, y un segundo panel sobre protección de los autores y artistas frente al uso de sus creaciones en plataformas digitales. Es en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el aula múltiple, en el edificio de Artes y Diseño. El tema preciso para esta información cultural de La Voz del Derecho. Carolina, cuéntanos de qué se trata este evento, cómo lo tienes programado, quiénes van a participar y qué condiciones hay para acudir a él. Bueno, primero que todo tengo el placer de compartirles que la Fundación Rafael Escalona, creada por el maestro Escalona, estamos cumpliendo 10 años. Y esta fundación... ¿Y es a propósito precisamente? Claro, va a ser nuestro aniversario. Muy bien. Es un evento académico donde realmente quisimos reunir todo este tema de la economía naranja y las industrias culturales, porque son los artistas y los creadores la base principal del desarrollo de la cultura y parte de la economía de nuestro país. Basados en toda esta temática, no solo del legado cultural que ha dejado el maestro Escalona dentro de la música y el arte como tal, porque él tenía diferentes facetas culturales, no solo fue autor y compositor, también fue un artista integral. Escribió obras literarias, escribió una novela, escribió cuentos para niños. Y pintaba, me consta. Sí, hacía unas pinturas maravillosas, hizo unos cuadros hermosos donde pintó sus canciones. Y claro. Si estaba hablando Era un artista el maestro Escalona. No, era maravilloso. Era un hombre que si estaba en una reunión contigo y te veía, empezaba a dibujar en una servilleta, en un pedazo de papel. Y la gente se asombraba cuando al final de la conversación te entregaba la servilleta y eras tú. Uh-huh. Era el autorretrato. Lo hizo conmigo y la servilleta me la perdieron en la Corte Constitucional, en mi despacho. Bueno, eso es una historia triste. Pero para este aniversario es muy bello porque quisimos hacer este conversatorio porque el maestro Escalona fue un luchador por los derechos de autor en Colombia y es una representación máxima de lo que
le ha pasado a muchos autores y compositores de toda esta tradición y toda esta generación con la vulneración de sus derechos. Basados en esto, pues como fundación y desde él prácticamente inició con esta tarea y nosotros la hemos venido continuando. Entonces es una invitación para artistas, autores, creadores que asistan, porque es una sensibilización y también es la manera de contar esta historia para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo a las nuevas generaciones. ¿Es de asistencia libre o tienen que inscribirse, tienen que pagar algo? No, es de asistencia libre. Asistencia libre y gratuita. En gratuita, claro que sí. Bueno, están entonces todos nuestros oyentes invitados a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aula múltiple, edificio de Artes y Diseño. Artes y Diseño. Bueno, doctor Juan Carlos, ¿qué importancia le da usted a este evento que ha organizado la Fundación Rafael Escalona? Bueno, es una ocasión para poner de presente las personas que hoy en día están liderando el tema de la economía naranja. La apuesta desde el gobierno de impulsar las actividades creativas, de las artes, del entretenimiento desde su punto de vista del emprendimiento, con los creadores y con los emprendedores y estudiantes que quieren conocer lo concreto, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo este discurso? ¿Qué de concreto existe? ¿Qué se les puede ofrecer como recursos, alternativas, proyectos, incentivos, para que esas ideas que ellos pueden tener sean exitosas y prósperas como todos pretendemos? Pero el mensaje que la Fundación Rafael Escalona esté detrás de ese evento es no hay economía naranja sin autor. Es decir, la persona del creador debe ser el protagonista y gran beneficiario de cualquier política, incentivo y actividad que pretende en Colombia desarrollar las industrias creativas. Hoy en día se habla de la brecha de valor, es decir, todas las actividades de entretenimiento en cuanto a la música, el audiovisual, el libro, confluyen hoy en día en el mundo digital. Ya no alquilamos DVDs en videotiendas para devolverlos a los 3 días. Ya son plataformas digitales. La música cada vez menos la encontramos en soportes CD o en plataformas digitales. Entonces, la gran discusión mundial se da en torno del gran beneficio que vienen obteniendo esas plataformas digitales, donde todos confluimos a hacer un consumo legal. O sea, antes no existía eso. Hoy en día lo que es preponderante en el mundo es un consumo que terminamos pagando, pero que está por verse todavía en qué sentido eso va a retribuir a los productores de los contenidos. Claro. Vamos a poner un ejemplo. El presidente Duque ha hablado muchísimo del impulso que le quiere dar el gobierno a la economía naranja, pero muchos colombianos no saben qué es la economía naranja. Entonces, lo que usted acaba de indicar ilustra muy bien en el sentido de que se trata de una economía que gira alrededor de la creación de alguien que le aporta a la cultura y al arte, ¿no? Y que impulsa su propia actividad, desde luego, con unos propósitos también económicos. Así es. ¿O estamos equivocados? Así es. No es solamente que yo quiero ser artista o quiero ingeniar una obra o un cierto producto para presentarlo al público para mi satisfacción, diríamos, artística, sino que también tiene un efecto económico en el país, o como sí, claro, lo definimos. Bueno, hablar de economía naranja es hablar de las industrias que le apuestan a tener valor agregado en la creatividad humana. Exacto. Y esto realmente no se limita solamente... Pero que eso se valore y que tenga importancia. Así es. Entonces, es la apuesta de desarrollar una serie de iniciativas de emprendimiento donde el componente fundamental es el componente creativo. El componente talento. creativo. Entonces, eso puede estar presente en muchos campos. También puede haber tecnología, también puede haber en muchas materias, pero una muy especial es las actividades de la cultura y el entretenimiento, vistas como una industria. Entonces, no se trata simplemente del autor que comparte con la humanidad el fruto de su talento, sino es verlo como un empresario de su carrera artística.
Claro. Eso es muy importante. O sea, cuando el artista deja de cumplir un rol pasivo y pasa a asumir el protagonismo de la actividad empresarial que es capaz de llevarle al público un producto cultural. Sí. Entonces, es una apuesta por una economía basada en este tipo de componente creativo como valor agregado, como factor de competitividad. Y Colombia lo tiene, doctor José Gregorio. O sea, Colombia Claro. tiene no solamente talento a la vista de todos en el campo musical, en el campo audiovisual, el cine, la televisión, el libro, el desarrollo del software, sino también tenemos una generación de gente joven que quieren ya no ser simplemente un artista que firma un contrato y deja que un productor haga lo que tenga bien con su obra, sino ellos quieren empoderarse de todo el proceso. Claro. Ellos quieren ser su propio Y empresario. es perfectamente legítimo. Y eso se llama porque uno economía. de los problemas que tenemos los autores, en mi caso de libros sobre derecho, es que pues realmente la editorial se queda con un Margen. 90% y escasamente le dan al autor el 10% y eso en cómodas cotas es muy complicado. No, es que, ¿no? perdón, doctor. Como que los autores no tenemos el reconocimiento que deberíamos tener. Pero yo me pregunto, doctor Juan Carlos y Carolina, ¿cómo gana o cómo es retribuido ese autor que ya no está contratando, por ejemplo, con una casa disquera que le graba el disco y vende el disco y le da una participación? No, sino que ahora ya eso pasó, usted nos acaba de decir, eso pasó ya de moda. Ahora es utilizando los medios digitales. Sí. ¿Y cómo lo remuneran? Doctor José Gregorio, venimos de un estado de cosas en que la cadena de valor de esas industrias del entretenimiento tenían como último en el rincón al autor y al artista. Sí. O sea, yo en mi clase puedo dibujar en un tablero el esquema de la cadena de valor de la industria musical, de la industria audiovisual, de la industria del libro, y el autor es una puntica en la esquina inferior izquierda y llena el tablero. Entonces, en ese esquema tradicional, el autor le tocaba un papel pasivo de ser una persona que firmaba un contrato y le echaba la bendición. Miren a ver qué hacen con mi obra y me muestran qué regalías pagaron y a ver que el resto de la cadena de valor hiciera su trabajo para producir un rédito para todos. Por eso ahí entra, perdón, doctor Monroy, el tema del por qué el maestro Escalona viene siendo el ejemplo de toda esa vulneración, porque dentro digamos, en estos contratos y en esta de las editoras y todo lo que era anteriormente, cómo se manejaban los contratos, es donde dentro de la cadena de valor el creador como tal, que debe ser la base fundamental, porque es el que crea, es el que desarrolla la idea. Y el que debe ser, por lo tanto, reconocido y remunerado. Claro. Remunerado, que también es el principio fundamental del por qué el ser humano tiene que vivir, o sea, tener su mínimo vital. Eso era algo que el maestro con sus obras no tenía. No, claro. Por eso viene toda esta parte de la tutela que él instauró, que él puso, donde estaba peleando su mínimo vital. No era el capricho que quiero recuperar mis obras, sino era porque se estaba vulnerando su mínimo vital. Y desde ahí viene toda esta parte que está hablando el doctor Monroy, donde realmente el creador, porque no es solo el maestro Escalona, sino es en todas las áreas de la creación, es donde esta vulneración no permite que, por ejemplo, toda esta gente tenga una capacidad de vivir de su creación, que es lo que ahora con la economía naranja me parece interesante, que se genere esa sensibilidad, que puedan vivir del arte, que el artista pueda vivir de su creación. Pero ¿cómo gana? Yo vuelvo a preguntar. Pero ese es el punto, doctor, que realmente de su creación gane directamente el creador, no que el dinero se quede en todos los intermediarios, que es algo que explica muy bien. El objetivo doctor está Monroy. claro. Lo que no tengo yo claro, y seguramente nuestros oyentes se están preguntando, es cómo se hace para que ese autor reciba la remuneración, porque yo no veo cómo. Aquí el doctor nos... A ver. En un aspecto se trata de replantear el esquema de contratación que viene de las industrias como tradicionalmente han sido.
era un estado de cosas en que el autor se limitaba a ceder sus derechos. O sea, toda la historia empezaba con que el autor entregaba los derechos que le dio. Y además de por vida. Sí. Exacto. Entonces, era una sesión prácticamente imprescriptible, ¿no? Ahí empezaba y ahí terminaba el derecho de autor, doctor José Exacto. Gregorio, porque para qué la ley entonces era tan generoso con un autor que en la calle lo primero que le hacían firmar era una cesión de derechos, y luego él terminaba siendo víctima de un sistema que ni entendía. Sí. Entonces, lamentablemente tengo que decir que la generación de Maestro Escalona tuvo que vivir esa injusticia. Y muchas veces no solo por culpa de las industrias y demás, sino yo también le echo la culpa a los mismos artistas que nunca se apersonaron de entender la legislación, sus derechos, saberlos ejercer, saberlos negociar, saberse asesorar. Eso no pasaba. No pasaba. Pero entonces no es una visión negativa, porque lo bueno, doctor José Gregorio, es que primero la revolución digital, la transformación digital en las industrias de la cultura y entretenimiento han roto los esquemas. Ya no consumimos la música, el video, el cine, la televisión, el libro en formatos tradicionales, sino ahora el medio digital nos crea la posibilidad de que haya muchos otros canales, y pusieron al artista en la posibilidad de llevarle él directamente su contenido, su propuesta artística a su público, eliminando intermediarios, rompiendo ese esquema. Entonces empezaron a verse ejemplos locos. Empezamos a ver en Colombia grupos musicales tan exitosos como la 33 que no tienen disquera. No hay una disquera. Ellos decidieron ser empresarios de sí mismos y ahí tienen un producto exitoso como... ¿Y cómo les llega la remuneración a los de la 33? Porque ellos se vuelven empresarios y ellos empiezan a protagonizar la historia empresarial de su producto cultural. Y entonces invitan, por ejemplo, a un concierto de ellos y cobran por el concierto. Totalmente. Y entonces ellos ya están a la alternativa de buscar formas de explotación que deriven ingresos para su obra, en los zapatos del empresario. Se dan a conocer por el medio digital. Totalmente. Sí. Entonces puedo citar muchos ejemplos de casos exitosos de emprendimiento cultural. El artista dejó de ser el papel pasivo de alguien que firmaba un contrato y se sentaba a esperar un resultado. No. Ahora está en los zapatos de emprendimiento. Eso es lo que nos ha permitido, la revolución digital. Y si una me permite, verdadera revolución. Y es muy importante. Para bien o para mal, es a lo que nos conduce el mundo actual, de tener una multiplicidad de oferta de contenidos a disposición del público, todo convergiendo en Internet, las plataformas digitales. Entonces ha habido una transformación en la forma en que consumimos la música. Y hay algo bueno. O sea, al comienzo, cuando empezó Internet, todo era pirata. Sí, sagradamente pirata. O sea, y de pronto el público se acostumbró a una idea de que por estar en Internet era libre y gratis. Cosas han pasado para que hoy en día en el mercado de la música predomine Spotify y otras plataformas que no son gratuitas, que son de pago. Pero entonces la solución no está completa todavía, porque, bueno, lo que llaman la brecha de valor. ¿Cuántos likes, cuántas vistas hay que tener de un video para que a la disquera le llegue $1? Exacto. Y si miramos ese $1, ¿cuánto le va a llegar al autor y al cantante? Pues nos ponemos a llorar todos acá. Y son miles de likes, miles de vistas, pero... que se necesitan para que paguen. Un mínimo. Claro, pero entonces quien sí está derivando los ingresos en gran volumen son las plataformas. YouTube es una empresa de publicidad, Facebook es una empresa de publicidad que derivan ingresos inmensos. Google está cumpliendo hoy 20 años. Esos dos casi adolescentes que fundaron esa empresa hoy en día uno no imagina una empresa más poderosa que Google, controlando todos los escenarios a través de los cuales la gente intercambia contenidos de información y entretenimiento. ¿Dónde está el autor? El autor no aparece. ¿Y el autor en dónde está en esta historia? Exacto. Entonces, esa es la gran pregunta. Claro, hay una anécdota que siempre el maestro y en algún momento decía, era como, qué bonito, qué difícil es hacer un trompo y qué fácil es que cualquiera lo ponga a bailar. Así Entonces, él se refería dentro de ese tema, pasándolo a la actualidad, es, por ejemplo, cuando yo entro a Internet, yo pago por un servicio de Internet. Cuando yo quiero escuchar la música de cualquier autor o compositor en Colombia gratis, entre comillas, yo abro la canción o escucho la canción de este personaje, pero resulta que antes de que inicie su canción siempre encuentro propagandas. 5, 10 segundos, qué sé yo. Y luego escucho la música gratis, entre comillas, del maestro, pero resulta que si yo no pago el Internet, ¿no?
Si yo realmente no soy usuaria de un servicio, no tengo el derecho de escuchar supuestamente gratis las obras de estos maestros. Pero cuando uno mira la cadena de valor, yo digo, bueno, ok, debe ser que al maestro o al autor o al creador le está llegando la remuneración de su trabajo. No, esto se queda como en el aire, como decía el maestro, en una casa en el aire, porque sinceramente no llega absolutamente nada. Entonces, si yo no tengo el dinero para pagar un servicio, para meterme a YouTube o a estas grandes plataformas, pues sencillamente no puedo escuchar las obras de estos grandes maestros y tampoco reciben una remuneración del uso de todos estos canales, y sobre todo es como cuando yo veo una publicidad, bueno, de cualquier compañía o gran multinacional, y yo digo, bueno, pero entonces estos recursos, ¿a quién le están llegando? ¿Qué está pasando? Eso pienso que es algo muy sensible que hay que tratar, porque son los creadores al final los que realmente deben ser los mejor remunerados. Una cucharada jurídica. Bueno, en Colombia estamos con la novedad hace unas semanas de una nueva ley que reforma el derecho de autor, la ley 1915 del 2018, que para nosotros actualizó la protección del derecho de autor a los retos del entorno digital. Pero el mundo va muy rápido, la tecnología va muy rápido, entonces es una noticia del 12 de septiembre del 2018 en el Parlamento Europeo, que se aprobó por parte del Parlamento, bueno, luego seguirá a conciliarse con las otras instancias comunitarias europeas, una propuesta directiva que ellos denominan la Directiva sobre el Derecho de Autor en el Mercado Único Digital, que reforma radicalmente el tratamiento que se le ha venido dando a las plataformas digitales por la responsabilidad de los contenidos para ser directos, poniéndoles a pagar en cada país por la comunicación pública de los contenidos protegidos del derecho de autor. Entonces, esto es la noticia global. Exacto. Entonces, nuestra reforma colombiana es un avance, pero es que el mundo va muy rápido. Y las normas generalmente van detrás y Totalmente. se demoran muchas veces en llegar a los niveles frente al desarrollo de la tecnología y frente también a los desarrollos jurisprudenciales que hay en muchas partes del mundo, y especialmente en estos tribunales internacionales que a veces, pues obviamente señalan un camino y la legislación se va quedando atrás. Así es, y si esa directiva europea se convertirá, como todos esperamos, en una directiva ya finalmente aprobada, empezarán estas plataformas a tener la obligación de pagar por los contenidos. Ya no serán espectadores pasivos del espectáculo de ver cómo el público sube y accede a contenidos y ellos pasivamente lucrándose sin responder por nada. Esta directiva le dice, no, usted no puede ser espectador pasivo de este negocio. Usted no puede ser tratado como un espectador pasivo de este negocio. Usted tiene una responsabilidad por los contenidos que el público usuario de la plataforma pone a disposición, los pone a pagar. Pero luego viene la directiva europea y te plantea, ¿se está haciendo esto para quién? Exacto. ¿Para quién se está haciendo Debería ser para el autor. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Creador. O si no, Claro. terminamos fortaleciendo un esquema de injusticia e inequidad que viene. No, a unos nuevos intermediarios. Exactamente. A unos nuevos Entonces, intermediarios. Yo tengo en esto una representación gráfica. Me gustaría coger un tablero y dibujar la cadena de valor de la industria de la música. Doctor José Gregorio, puede dibujarse como una cadena alimenticia, en que hay un pescado pequeñito, que es el autor y el artista, que tiene detrás un pescado más grande, que es la industria, que se lo come. Pero es que la revolución digital nos trajo un pescado más grande que se los come a todos, Claro. que son las plataformas digitales que se los están comiendo y llevando a todos. Entonces, este giro dramático que tiene la Directiva Europea del Mercado Único Digital, recientemente aprobado en su fase de Parlamento. Eso lo aprobó el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, y está pendiente de conciliarse. Pero antes hubo un fallo, ¿no hubo un fallo del Tribunal Europeo sobre... Bueno, ha habido varios. Sobre Google, creo. Sí, doctor. En Google, por ejemplo, Google Noticias, Sí. el servicio de agregadores de contenidos de Google, en varios países lo pusieron a pedirle permiso a los medios de comunicación. Exacto. Porque Eso es. entonces, y surgió esta discusión. Usted monta un servicio agregador de contenidos que la gente prefiere al medio de origen. O sea, yo no tengo la molestia de buscar el que se tomó la molestia de producir la noticia, sino alguien que presenta en resumen las noticias perfectamente actualizadas, que pidió
que vinculó mediante hipervínculo esos contenidos sin pedir permiso y sin pagar un peso, y es que es el que se lucra. Entonces, esta directiva europea le dice, ojo, si usted hace eso, usted tiene que contar con una autorización del medio de comunicación que se tomó la molestia de producir un derecho conexo para el editor de noticias. O sea, son muchos cambios muy radicales, y es el momento de recordar, como lo hace la propia directiva, si no se acompaña de una renegociación de los contratos que vienen, donde se reconozca un porcentaje adecuado para el autor y el artista, se está aprovechando este giro tan valiente de la normativa para perpetuar una inequidad que ya venía. Es el momento, pero les toca a los autores reaccionar, y por eso la Fundación Escalona dice auxilio. Entendamos que tenemos que ponerlo sobre el tapete. El tema es muy importante, y entonces allí viene Carolina. ¿Cómo vamos a tratar el tema? ¿Quiénes van a hablar y cuál va a ser la forma de llegarle al público con este conversatorio, ¿no? ¿Y cuáles los temas? Bueno, iniciamos con las instituciones educativas, porque este es un tema que realmente no solo debería verse ya en las universidades, sino tiene que partir desde los colegios, porque en los colegios es donde uno realmente se da cuenta los talentos que empiezan a existir, ¿no? En este momento Colombia es un país de creadores, y todo el mundo lo sabemos, pero para nosotros es muy importante que estos nuevos creadores, que son el futuro de mañana, los que están generando las nuevas industrias culturales, sepan cómo pueden autogestionarse, o sea, que sean estas personas que realmente sean emprendedores dentro de lo que ellos hacen. Y para nosotros es muy importante hacerlo en la universidad, porque todos estos estudiantes y futuros empresarios de alguna manera tienen que aprender. Dividimos en 2 paneles el conversatorio, donde realmente el primer panel está sobre todo el tema de los incentivos y los beneficios a favor de los emprendedores en las industrias creativas y culturales. ¿Por qué? Porque muchos, a pesar de que somos muy emprendedores, no tenemos ni idea a dónde podemos acudir, qué apoyos pueden tener del gobierno, o realmente todas estas nuevas tecnologías, cómo se pueden usar en beneficio de toda esta cadena de valor. Entonces, para este primer panel, pues invitamos al doctor Felipe Buitrago, que es el coautor del libro de la economía naranja. Ajá. En este momento hace parte del gobierno Felipe nacional. Buitrago. Él creo que es asesor del gobierno en esta materia. Sí, claro, en este momento es consejero económico del señor Sería presidente. bueno para un próximo programa de La Voz del Derecho contar con el doctor Buitrago. Bienvenido, nos encantaría escucharlo. Perfecto. Está la doctora María Consuelo Velázquez, que ella es la coordinadora del área de propiedad intelectual CONET de Bogotá. Entonces ella hace un vínculo muy importante, porque todos los personajes que vienen de alguna manera están dentro de este tema digital, ¿no? Está el doctor Pablo Ruiz, que él hace parte y es el director del PNUD acá en Colombia, todo el tema del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque es muy importante que haya una integración regional, porque no podemos trabajar aislados, o sea, tenemos que trabajar en cadena, por decirlo así. Está la doctora Paola Vaca, que es alguien muy importante. Hace algunas semanas en Bogotá terminó el clúster del BOM, Bogotá Music Market, donde ella también desde la Cámara de Comercio está invitando a todos estos artistas y creadores a contar con la Cámara de Comercio para el beneficio y el desarrollo de todas sus actividades. Este panel va de 2 de la tarde a 3:30, luego tenemos un break, un café, donde también van a venir artistas, amigos de la casa, van a ser desconectados en homenaje a las obras del maestro Escalona. Y en el panel 2 viene todo el tema ya que es una parte más jurídica, pero no va a ser ese jurídico aburrido que uno se sienta a veces en la universidad, qué pena que me pasaba. Tenemos que acabar con ese concepto se dormía. De que todo lo que sea derecho es aburrido. Sí, ¿no? Esa es nuestra tarea. Como nosotros nos tarea de enseñar de ese lenguaje mucho más cercano. Y es que es muy importante esa parte jurídica dentro del concepto de pedagogía. Una pedagogía a la que estamos obligados los abogados y también los medios de comunicación, las instituciones, las universidades, en fin, está muy bien eso. Claro, es que hay que combinar el arte con la pedagogía, porque de esto se trata. Nuestro panel 2 es todo el tema de la protección
de los autores y artistas frente al uso de sus creadores en el entorno digital. Entonces ya son temas que obviamente está nuestro doctor Juan Carlos Monroy, que uno de los motivos de nuestro aniversario es hacer el lanzamiento de este gran libro que ha escrito el doctor, que usted lo tiene en sus manos, doctor, recién Derecho salido. de autor y derechos conexos. Exactamente, pero este es un libro también dirigido para los artistas y los creadores, o sea, es un lenguaje que no es como lo que estamos diciendo, no es este tema ladrilludo, no, es algo que todos tenemos que entender y que va a ser parte de nuestra base del desarrollo cultural. Tenemos a Carolina Romero, que es la directora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, una mujer también muy emprendedora y lleva muchos años en esta institución y conoce muy bien del tema. Tenemos artistas. Ella estuvo aquí en La Voz del Derecho hace unos meses. Claro que sí, va a estar el doctor Iván Mantilla, el viceministro de Conectividad y Digitalización de los Programas APS del Ministerio de las TICs. Y va a haber un artista como emprendedor que es el director de la Orquesta de la 33, donde también se va a tratar todo este tema desde el punto de vista de cómo ellos han surgido dentro del entorno digital ya como emprendedores reales. Y pues va a haber una sorpresa de cierre de estos artistas que le quieren hacer homenaje al maestro, entonces va a estar en medio de la música y realmente va a estar muy interesante este conversatorio. Bueno, yo creo que es un evento muy importante. Claro. Y señores autores, señores empresarios, emprendedores, señores estudiantes, señores profesores, tanto de derecho como de economía o los artistas, artes, están invitados, muy cordialmente invitados para participar en ese conversatorio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es en el aula múltiple, en el edificio de Artes y Diseño, a las 2 de la tarde. El día 16 de octubre, es un martes. 16 de octubre, martes. Bueno, yo no tengo otra cosa que agradecerles a ustedes su participación en Información Cultural aquí en La Voz del Derecho. Vamos a difundir bastante este tema para que nuestros seguidores y nuestros oyentes ojalá acudan, estén presentes, escuchen a los profesores y a quienes han de participar. Y bueno, felicitaciones igualmente al doctor Juan Carlos Monroy Rodríguez por su libro Derecho de Autor y Derechos Conexos. Muchísimas gracias. Una felicitación igualmente a la Fundación Rafael Escalona. Me uno con todo el sentimiento y con todo el cariño al homenaje que se haga al maestro Rafael Escalona, por quien tuve un grandísimo aprecio y, por supuesto, muchos éxitos en el evento. Muchísimas gracias, esperamos que asistan, realmente es un tema muy sensible, es un tema que vale la pena prepararnos porque el futuro, todos los días el mundo cambia y el tema digital es demasiado importante. Hasta aquí Información Cultural en La Voz del Derecho, hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Información Cultural.